La casa nunca volvió a sonar igual después de que él se fue. Los domingos, especialmente, adquirieron una cualidad distinta, una textura áspera y melancólica que se adhería a la piel. Era como si el alma de la casa se hubiera escapado por la puerta el día que a mi abuelo Antonio lo llevamos al geriátrico. Y lo que quedaba era solo un caparazón, un decorado que imitaba a la perfección una vida que ya no existía. Todo empezaba con el silencio. Un silencio elocuente, pesado, que comenzaba a tejerse desde la mañana. Antes, el domingo amanecía con el runruneo de la radio antigua de mi abuelo, sintonizando su programa de rancheras favorito mientras él silbaba desde la cocina, preparando el café con ese método pausado y exacto que solo él conocía. El aroma del grano recién molido se mezclaba con el del periódico del día y el sonido de sus zapatillas sobre el suelo de baldosas. Ahora, las mañanas dominicales eran mudas. No había radio, no había silbidos, solo el zumbido lejano de la nevera y los pasos apagados de mi madre, que recorría las habitaciones como un fantasma, abriendo ventanas para ventilar una ausencia que se había vuelto palpable. Pero el momento más crudo, el que destilaba toda la amargura de nuestra decisión, era la hora de la comida. La mesa de roble macizo, la que había sido testigo de tantas risas, discusiones acaloradas sobre fútbol, y confidencias susurradas entre cucharadas de sopa, se había convertido en un tribunal mudo. Y en el centro de todo, estaba la silla Su silla. La de la cabecera. Una butaca de madera con brazos gastados por el roce de sus antebrazos, con el barniz desgastado en el lugar donde sus manos se apoyaban para levantarse. Un trono vacío. Al principio, por inercia, por esa costumbre grabada a fuego en el músculo de la memoria, alguien, Yuchuel y mi madre, dejaba puesto su cubierto. El plato hondo para la sopa, la copa de agua, los cubiertos dispuestos con precisión. Pero al sentarnos, la visión de ese servicio completo frente a una silla deshabitada era tan desgarradora, tan cruelmente irónica, que al segundo domingo, el plato desapareció. Nadie dio la orden. Simplemente sucedió. Como un pacto tácito para evitar el dolor, empezamos a poner la mesa para uno menos. Pero lejos de aliviarnos, el acto nos hundió más en la culpa. Era el reconocimiento oficial, semana a semana, de que lo habíamos borrado. No solo de la casa, sino de nuestra rutina, de nuestro núcleo. La silla, sin embargo, seguía ahí. Ya no tenía un plato, pero su vacío era más gritón que nunca. La corrimos un poco, acercándola a la pared, como si intentáramos arrinconar también el remordimiento. Un día, mi madre colocó sobre el asiento una pila de manteles limpios. Otro domingo, fue un jarrón con flores secas. Eran intentos patéticos de camuflar el agujero que su ausencia había abierto en el centro de nuestra familia, de llenar con objetos el vacío de una presencia irreemplazable. Las conversaciones durante esas comidas eran un espectáculo triste. Forzadas, banales, girando en torno al tiempo, la política o el último chisme del vecindario. Tópicos seguros, estériles. Evitábamos cualquier tema que pudiera llevarnos a él. El silencio, cuando caía, era tan denso que se podía cortar con el cuchillo. Y en medio de ese silencio, el crujido de la madera de la casa sonaba como un lamento, como un eco de los miles de domingos en los que esa misma silla había rechinado bajo su peso, acompañando sus risas o sus sabios comentarios. A veces, en un arrebato de dolor, alguien decía, el abuelo decía que este guiso necesitaba más comino. La frase quedaba suspendida en el aire, incompleta, seguida de un silencio aún más profundo y avergonzado. Éramos como actores que habían olvidado sus líneas en la obra más importante, tropezando con el fantasma de un personaje que ya no estaba en escena. La silla vacía era mucho más que un mueble sin ocupar. Era un monumento a nuestra traición. Un recordatorio constante de que la comodidad había vencido al compromiso, el miedo al amor, la practicality a la devoción. Era el espejo donde nos reflejábamos cada domingo y no nos gustaba lo que veíamos. Una familia fracturada, que había elegido el camino fácil y ahora tenía que sentarse a comer, semana tras semana, con el peso insoportable de esa elección. El sonido de los cubiertos al chocar contra la loza ya no era el sonido de una familia unida. Era el metrónomo que marcaba el compás de nuestra culpa.
Y la silla vacía, en el centro de todo, era la audiencia silenciosa de nuestra penitencia. Nos observaba, nos juzgaba y nos gritaba, sin decir una palabra, que habíamos perdido mucho más que a nuestro abuelo. Habíamos perdido nuestro norte. Si la silla vacía era el símbolo mudo de nuestra culpa, los sonidos, o más bien, la ausencia de ellos, eran su banda sonora. La casa se había vuelto irremediablemente silenciosa, y cada rincón parecía guardar el eco fantasma de las risas que una vez la llenaron, risas que ahora se habían convertido en agudos recordatorios de nuestra pérdida. Antes, la casa de mi abuelo era un sinfónico de ruidos domésticos y alegría. Por las mañanas, se escuchaba el chirrido característico de la rueda de su afilador de cuchillos, un sonido que anunciaba que la jornada comenzaba con propósito. A mediodía, el repiqueteo rítmico del cuchillo contra la tabla de madera, cortando verduras para la ensalada con una precisión que era pura poesía en movimiento. Y por las tardes, su risa. Ah, su risa. No era una risa cualquiera. Era una carcajada grave, sincera, que nacía en el estómago y estallaba en el pecho, capaz de llenar cada hueco de la casa, de contagiar a cualquiera que estuviera cerca. Era la risa de un hombre que encontraba gozo en las cosas simples, en una anécdota bien contada, en el trago de un vino compartido. Ahora, el silencio era tan profundo que resultaba opresivo. Los ruidos que lo rompían eran todos round, eran intrusos. El zumbido de la nevera sonaba a queja constante. El tic-tac del reloj de pared era una cuenta regresiva hacia nada. El chirrido de una silla al moverse ya no era el preludio de una historia, sino un crujido de soledad. A veces, en medio de ese silencio, tu cerebro te jugaba una mala pasada. Creías oír, muy lejos, el leve silbido con el que tarareaba sus boleros favoritos mientras regaba las plantas. Te quedabas paralizado, conteniendo la respiración, esperando que el sonido se repitiera. Pero solo era el viento silbando por una rendija, o la caldera encendiéndose. Y entonces, la decepción era un puñetazo en el estómago. Los objetos se volvieron traicioneros. Su vieja radio de transistores, ahora apagada y polvorienta en un rincón, parecía reprocharnos su mutismo. Su silla de mimbre en el patio, donde se sentaba a leer el periódico, se meció un día sola, empujada por una ráfaga de viento, y a mi madre se le escapó un grito ahogado, como si hubiera visto su fantasma. Las risas nuestras, las pocas que había, sonaban falsas, forzadas. Eran eco de otras risas, las de antes, las genuinas, las que él provocaba. Intentábamos contar chistes, recordar anécdotas divertidas, pero siempre terminábamos cayendo en un silencio incómodo, porque la mayoría de las historias graciosas tenían a él como protagonista. Y mencionarlo era abrir la caja de Pandora de la culpa. ¿Se acuerdan de la vez que el abuelo intentó arreglar la lavadora y acabó inundando la cocina? Preguntó mi hermano una vez, con una sonrisa triste. La anécdota era graciosísima. Pero nadie se rió. Solo asentimos, con miradas perdidas, porque la imagen de él, empapado y riéndose de sí mismo, era demasiado dolorosa. Era un recordatorio de la vitalidad que habíamos encerrado entre cuatro paredes de una residencia. El eco de sus risas se convirtió en nuestro tormento. Perseguía cada rincón de la casa, cada momento de quietud. Era el fantasma de la felicidad que habíamos elegido sacrificar en el altar de nuestra comodidad. Y nos preguntábamos, en voz baja, en la intimidad de nuestras noches en vela, si él, en su habitación silenciosa en el geriátrico, también escuchaba esos ecos. Y si lo hacían sonreír o llorar. En nuestra familia, las promesas no eran cosas ligeras. Eran como nudos bien atados, hechos para durar. Y la más grande, la más solemne de todas, no se había dicho en voz alta en una ocasión especial, sino que se había tejido en el silencio, en las miradas, en los cuidados cotidianos. Esa promesa era simple y profundamente clara. Asterisco asterisco nunca lo dejaríamos solo asterisco asterisco. Era un pacto no escrito, sellado años atrás, cuando mi abuela María falleció. Recuerdo la tarde nebulosa del funeral, la casa llena de gente susurrante y platos de comida que nadie quería. Mi abuelo, Antonio, estaba sentado en su sillón, con su traje negro demasiado grande para él ahora,
mirando al vacío con una expresión que partía el alma. No lloraba. Simplemente se había apagado. Mi madre se arrodilló frente a él, le tomó las manos entre las suyas, esas manos que siempre habían sido tan fuertes y que ahora parecían de cristal, y le dijo, con una voz tan firme que no admitía réplica: «Nunca te vamos a dejar, papá. Estarás siempre con nosotros. Es una promesa». Él no respondió con palabras. Solo apretó sus manos con una fuerza que no creíamos que le quedara, y asintió lentamente, una única vez. En ese gesto había toda una vida de confianza depositada. Él había estado siempre para nosotros, arreglando nuestras bicis, curando nuestras rodillas raspadas, aconsejándonos en silencio. Ahora, nos tocaba a nosotros estar para él. Durante años, esa promesa fue nuestro faro. Cuando su memoria empezó a fallar, cuando repitió la misma pregunta 3 veces en 10 minutos, cuando se perdió volviendo del mercado, esa promesa era la cuerda que nos ataba a la razón de ser una familia. No importa, nos decíamos. Estamos juntos. Lo superaremos. Pero las cuerdas se desgastan. La paciencia no es infinita. El miedo y el cansancio son enemigos silenciosos y poderosos. La primera vez que alguien mencionó la palabra geriátrico fue en un susurro, como si fuera una blasfemia. Fue mi tío Javier, después de una noche particularly difícil en la que mi abuelo se había levantado a las 3 de la mañana convencido de que tenía que ir a trabajar, despertando a toda la casa con su confusión y su angustia. «No podemos seguir así», dijo Javier, con el rostro demacrado por el cansancio. «Nos está desgastando a todos. Y además, no es seguro para él». La palabra seguro fue el primer clavo en el ataúd de nuestra promesa. Empezamos a usar ese argumento, repitiéndolo como un mantra para acallar la voz de la conciencia. Es por su bien. Allí estará más seguro. Tendrá cuidados profesionales. Era más fácil decirlo que mirar a los ojos al hombre que nos había enseñado a montar en bici y admitir que su inseguridad ahora era un problema que queríamos que alguien más resolviera. El día que lo llevamos al jardín del atardecer, ninguno de nosotros pudo mirar a los ojos a los demás. Cargamos sus maletas en silencio, evitándonos. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos desatando el nudo. Estábamos rompiendo la promesa. En el coche, de camino al geriátrico, mi madre no dejó de apretar el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Yo iba en el asiento trasero, al lado de mi abuelo. Él miraba por la ventanilla, callado. De repente, posó su mano sobre la mía. Era una mano fría, temblorosa, pero el gesto era el de siempre. Un gesto de consuelo. Como si, en su confusión, él supiera que nosotros éramos los que estábamos asustados, los que necesitábamos que nos tranquilizaran. «No se preocupen», murmuró, con una claridad pasajera que nos cortó la respiración. «Todo va a estar bien». Fueron sus palabras, no las nuestras. Él nos absolvía del pecado que estábamos a punto de cometer. Y esa absolución, en lugar de aliviarnos, fue la carga más pesada de todas. Porque significaba que él, incluso en su estado, entendía. Y nos perdonaba por romper nuestra promesa. A partir de ese día, la palabra familia ya no significó lo mismo. Sonaba a hueco, a excusa. Habíamos descubierto, en el momento de la verdad, que nuestro amor tenía condiciones. Tenía límites. Y ese límite era el cansancio, el miedo y la comodidad. La promesa rota se convirtió en un miembro más de la familia. Se sentaba a la mesa con nosotros cada domingo, en la silla vacía, y nos miraba con desprecio. Nos recordaba que el amor no son solo palabras pronunciadas en un momento de dolor, sino acciones sostenidas en el tiempo. Y que nosotros, cuando llegó el momento de actuar, habíamos elegido rendirnos. Después de que mi abuelo Antonio se fue, cerrar la puerta de su habitación fue un acto casi funerario. No hubo ceremonia, ni palabras, solo el gesto lento y deliberado de mi madre al girar la llave en la cerradura, como si estuviera sellando una tumba. Durante semanas, nadie se atrevió a entrar. La habitación se convirtió en un territorio prohibido, un santuario de culpa y recuerdos dolorosos que preferíamos evitar.
Pasaba por delante de su puerta y sentía una opresión en el pecho. Era como si la habitación retuviera el último aliento de su esencia, un aroma fantasmal a colonia suave, a libros viejos y a la madera de su escritorio. A veces, por la noche, creía oír el leve crujido del suelo, como si sus pasos aún recorrieran el espacio, y me estremecía, no de miedo, sino de una pena profunda. Fue mi hermana pequeña, Clara, la primera en atreverse. Una tarde de lluvia, dijo que necesitaba buscar un jersey que creía haber dejado allí. La vi coger la llave con determinación, como desafiando al miedo. La puerta se abrió con un chirrido que sonó a queja, y un olor a polvo y quietud nos golpeó. La habitación era una cápsula del tiempo. Todo estaba exactamente como él lo dejó. La cama, hecha con la precisión militar que siempre tuvo. Las zapatillas, perfectamente alineadas junto a la mesilla. En la pared, el crucifijo de metal desgastado y la foto descolorida de mi abuela, sonriendo con esa ternura que solo ella tenía. Pero había algo más. Algo que no encajaba. En su mesilla de noche, junto a su vaso de agua y su reloj, había una libreta. No era una libreta cualquiera. Era de cuero negro, gruesa, con las esquinas gastadas. La había visto 1000 veces, pero siempre supuse que era un diario de anotaciones sin importancia, garabatos de un hombre que intentaba no olvidar los recados del día. Clara la cogió con manos temblorosas. La abrió por una página al azar. Y lo que vimos nos dejó sin aliento. No eran anotaciones sobre el tiempo o la compra. Eran diagramas. Esquemas complejos trazados con una pulcritud obsesiva. Filas de números, cálculos de presupuesto, planos de lo que parecían ser habitaciones. Baños. Un comedor. Palabras como cimentación, permisos municipales, proveedores de materiales salpicaban las páginas. ¿Qué es esto?, murmuró Clara, pasando las páginas con una mezcla de confusión y asombro crecientes. Cada página era más increíble que la anterior. No era el diario de un hombre que se desvanecía en la niebla del olvido. Era el cuaderno de bitácora de un capitán al mando de un barco. Asterisco su asterisco barco. Había listas de contactos, abogados, arquitectos, un tal señor Vidal, notario. Facturas pagadas de una empresa llamada Inversiones Alba, S.L. Y, la página más desconcertante de todas, un plano arquitectónico en miniatura pero detalladísimo de un edificio de 2 plantas con una terraza enorme y una piscina que parecía fundirse con el mar. Abajo, con su letra firme y elegante, había escrito: asterisco asterisco el Alba, nuestro lugar asterisco asterisco. Nuestro lugar. La palabra nos golpeó como un martillo. Nuestro. No mi. No suyo. Asterisco asterisco nuestro asterisco asterisco. Mirándonos, con el corazón latiéndonos en la garganta, empezamos a entender. Su confusión no era tal. Sus momentos de ausencia no eran vacíos. Eran momentos de intensa concentración. Mientras nosotros creíamos que se perdía en sus pensamientos, él estaba construyendo, planificando, soñando en grande, como siempre lo había hecho, pero ahora desde el silencio y la sombra a la que lo habíamos relegado. La habitación no era el santuario de un hombre derrotado. Era el cuartel general de un general que dirigía su última y más importante batalla desde el anonimato. Y nosotros, sus supuestos aliados, éramos tan ciegos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaba librando una guerra. La libreta era la prueba. La llave de un secreto que había estado guardando a plena vista, esperando, con una paciencia que ahora nos parecía sobrehumana, a que alguien se dignara a verlo. A verlo asterisco de verdad asterisco. Y nosotros, en lugar de ver, habíamos cerrado la puerta con llave. El descubrimiento de la libreta nos dejó hechos polvo. La habitación de mi abuelo ya no era un santuario de culpa, sino un campo de batalla de emociones contradictorias. Asombro, vergüenza, confusión y una curiosidad abrasadora. ¿Qué era el Alba? ¿Quién era ese tal señor Vidal? Hasta dónde llegaba el secreto que había estado guardando nuestro abuelo. Pasamos días sumidos en un estado de shock, hojeando la libreta una y otra vez, descifrando los diagramas, tratando de dar sentido a los números.
Fue como intentar armar un rompecabezas gigantesco sin tener la imagen de referencia. La atmósfera en la casa era eléctrica, cargada de susurros y de miradas furtivas. Ya no éramos una familia unida por la culpa, sino por un misterio que nos superaba. Hasta que llegó la llamada. Era un martes por la mañana. Un día gris y anodino, como tantos otros desde que él se fue. El teléfono fijo de la casa sonó con su timbre estridente, un sonido que parecía pertenecer a otra era. Mi madre descolgó con su voz cansada, la que usaba para hablar con las teleoperadoras o los cobradores. «Dígame», dijo, con poca paciencia. Su expresión cambió de inmediato. El cansancio se esfumó, reemplazado por una perplejidad absoluta. Su postura se enderezó. «¿Quién?», preguntó, y su voz sonó extraña. «¿El señor Vidal?». En la cocina, donde estábamos mi hermana y yo, el aire se cortó. Nos miramos. Vidal *. El nombre de la libreta. «Sí, sí, soy su hija», dijo mi madre, y se llevó la mano libre al pecho, como si intentara calmar el corazón. «¿Notario? ¿De qué se trata?». La palabra notario resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. Mi hermana me agarró del brazo, los nudillos blancos. La conversación fue breve. Mi madre solo asentía, con los ojos muy abiertos, mirándonos a nosotros sin vernos realmente. «Sí, entiendo. Mañana a las 12. Sí, allí estaremos. Todos». Colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato como si acabara de hablar con un fantasma. El silencio que siguió fue tan denso que podía saborearse. «Era el notario de tu abuelo», dijo por fin, con una voz que no parecía suya. «Tenemos que ir a su despacho mañana. Los tres. Y Javier y Laura también. Es imperativo». «¿Imperativo?», pregunté, con la garganta seca. «¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien el abuelo?». «Dice que sí, que está bien», respondió mi madre, pasándose una mano por la frente. «Dice que es sobre asuntos pendientes. Sobre la lectura de unos documentos. Sobre...». Hizo una pausa, tragando saliva. «Sobre el proyecto Alba». Proyecto Alba *. Las palabras, dichas en voz alta, sonaron aún más surrealistas que escritas en la libreta. Ya no era una sospecha, una teoría conspiranoica. Era real. Tan real como la llamada de un notario citándonos a una reunión. El resto del día fue un Blair. Llamadas frenéticas a mis tíos, que reaccionaron con la misma incredulidad y confusión que nosotros. Especulaciones salvajes que iban de lo ridículo a lo imposible. ¿Les había dejado deudas? ¿Una herencia oculta de un familiar lejano? ¿Una donación a una organización secreta? Pero en el fondo, en lo más profundo de nuestro ser, sabíamos que era algo más grande. La libreta no mentía. Los diagramas, los cálculos, el nombre del notario, todo apuntaba a una verdad que estaba a punto de estallar en nuestras caras. La llamada había sido el detonante. Había transformado nuestro remordimiento pasivo en una ansiedad activa y palpitante. Ya no éramos una familia que se pudría en la culpa. Éramos un grupo de detectives aficionados al borde de resolver un misterio que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el hombre al que habíamos dado por vencido. La noche anterior a la cita no dormimos. El silencio de la casa ya no era incómodo. Era expectante. Cargado de la electricidad de lo desconocido. La llamada había roto el hechizo de nuestra realidad. Y sabíamos, con una certeza visceral, que después de la visita al notario, nada volvería a ser igual. Nuestra familia, nuestra historia, nuestra culpa, todo estaba a punto de ser reescrito. La mañana en el despacho del notario, el señor Vidal, tuvo la cualidad de un sueño. Un sueño lúcido donde cada detalle estaba cargado de un significado abrumador. Las paredes forradas de libros legales, el olor a madera encerada y papel viejo, el silencio profundo que solo se veía interrumpido por el tic-tac de un reloj de péndulo. Todo contribuía a la sensación de estar a punto de ser partícipes de un ritual sagrado. El señor Vidal, un hombre de edad avanzada pero con una lucidez penetrante en la mirada, nos recibió con una seriedad que no admitía prisas.
No hubo preámbulos superfluos. Tras un breve saludo, colocó sobre el escritorio, frente a nosotros, no una, sino varias carpetas de expedientes abultadas. No era el legado de un hombre sencillo. Era el archivo de una vida secreta. Su padre, Antonio, comenzó, sus palabras medidas y claras. No era el hombre que ustedes creían conocer. O, más bien, era mucho más que eso. Abrió la primera carpeta. No eran páginas de un testamento simple. Eran planos arquitectónicos profesionales, permisos de obra municipales, contratos de compraventa de un terreno en la costa. Documentos que hablaban de una visión, de una planificación meticulosa que se extendía años atrás. El proyecto Alba, dijo, señalando los planos con un dedo delgado, no es una idea reciente. Es el fruto de más de una década de trabajo, paciencia y una fe inquebrantable. Cada documento que mostraba era una puñalada a nuestra percepción. Facturas pagadas de materiales de construcción. Correspondencia con arquitectos e ingenieros. Estados de cuenta de una sociedad limitada, Inversiones Alba, S.L., de la que mi abuelo era el único administrador. Y los números eran astronómicos. Cifras que no cuadraban con el hombre que remendaba sus propios calcetines y reutilizaba el papel de aluminio. ¿Cómo? Logró balbucear mi tío Javier, pálido como la pared. ¿Con qué dinero? Su pensión era solo una parte ínfima de sus ingresos, interrumpió el notario con suavidad. Hace muchos años, Antonio hizo una inversión modesta en una startup tecnológica. Una apuesta arriesgada que, contra todo pronóstico, resultó ser extraordinariamente exitosa. Vendió su participación de forma gradual y discreta. Reinvirtió cada céntimo en esto. Señaló los planos del hotel. Él lo llamaba el fruto del árbol que nadie vio crecer. La revelación nos dejó sin aire. Mientras nosotros vivíamos nuestras vidas mediocres, quejándonos de hipotecas y de crisis, él había estado tejiendo silenciosamente una red de éxito e influencia, moviendo los hilos con la paciencia de un maestro ajedrecista. El notario continuó, explicando la magnitud de la obra. El Alba no era un hostal familiar. Era un hotel boutique de lujo, con solo 12 suites, cada una con nombre y diseño único inspirado en un amanecer diferente del mundo. Tenía un restaurante con una estrella Michelin ya garantizada por el chef contratado, una bodega con los mejores vinos de la región y una spa de primera línea. Pero esto, dijo el señor Vidal, y por primera vez su voz mostró un dejo de emoción, no es solo un negocio. Es un testamento de vida. Cogió un documento diferente, una carta manuscrita por mi abuelo. Les leo una parte. No quiero que recuerden mis últimos años de debilidad. Quiero que recuerden mi visión. El Alba es mi legado, no de dinero, sino de belleza, de perseverancia. Es la prueba de que nunca es tarde para construir el amanecer que uno desea ver. Se los dejo a ustedes, no para que lo administren, sino para que lo vivan. Para que aprendan, como yo aprendí, que la vida no se mide en años, sino en los amaneceres que tenemos el valor de crear. Las lágrimas rodaban libremente por nuestros rostros. No eran lágrimas de alegría por una herencia inesperada. Eran lágrimas de vergüenza, de asombro, de un remordimiento tan profundo que quemaba. Habíamos subestimado su fuerza, su inteligencia, su pasión. Le habíamos encerrado en un geriátrico pensando que le dábamos cuidado, cuando en realidad le estábamos robando la dignidad de sus últimos grandes momentos de lucidez, los momentos en los que vio nacer su sueño. El legado no estaba en las propiedades ni en el dinero. Estaba entre las líneas de esos documentos. En la fe férrea de un hombre que creyó en algo e invirtió en ello todo lo que tenía. En la lección brutal de que el valor de una persona nunca está en su apariencia, sino en la profundidad de su visión y la fuerza de su convicción. El señor Vidal nos miró, y en sus ojos no había juicio, solo una profunda comprensión. Su padre, dijo suavemente, no les ha dado un hotel. Les ha dado un espejo. Y una segunda oportunidad. Lo que hagan con ello, ahora depende de ustedes. Y supo, en ese instante, que nuestra familia estaba al borde de un amanecer o de un ocaso eterno. La elección era nuestra. La carpeta con las fotos del Alba,
descansaba sobre mis rodillas, pero ya no veía las imágenes. Veía a mi abuelo. Lo veía con una claridad dolorosa y cristalina que me quitaba el aliento. Ya no veía al anciano confundido en su sillón del geriátrico. Veía al hombre que era, y que siempre había sido, detrás de la máscara que nosotros, en nuestra ceguera, le habíamos obligado a ponerse. Veía sus manos. Esas manos que yo recordaba callosas y manchadas de tierra, no descansando inútiles sobre el regazo, sino sosteniendo planos arquitectónicos, haciendo anotaciones al margen con su letra pulcra y firme. Las veía señalando detalles en pantallas de ordenador, trazando líneas invisibles de futuro en el aire de su habitación silenciosa. Veía sus ojos. Esos ojos que a veces velaban por la niebla del olvido, no perdidos, sino enfocados en un horizonte que solo él podía ver. Un horizonte de mares azules y amaneceres sobre un hotel que era la materialización de un sueño de décadas. Esa mirada que a veces captábamos, lúcida y penetrante, y que descartábamos como un espejismo, era en realidad el destello de su verdadero yo asomando por entre las grietas de su enfermedad. El notario siguió hablando, y cada palabra era una pieza más de un rompecabezas que formaba la imagen de un hombre que no conocíamos. Visitaba la obra siempre que podía, contó don Eduardo, con un deje de admiración en la voz. Al principio, los obreros lo tomaban por un viejo curioso, hasta que se dieron cuenta de que no se le escapaba un detalle. Sabía más de cimentación que el capataz y más de diseño que el interiorista. Era su proyecto, su obra maestra. Nos contó cómo, en los días buenos, se sentaba en una silla plegable bajo un toldo, con un cuaderno en las rodillas, observando cómo crecía, ladrillo a ladrillo, su legado. Cómo discutía con los arquitectos no desde la ignorancia, sino desde una intuición prodigiosa y un gusto exquisito que a todos sorprendía. Señor Vidal, pregunté, con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo planear todo esto, dirigir, tomar decisiones tan complejas, cuando nosotros lo veíamos tan perdido? El notario se quitó los anteojos y nos miró con una expresión de compasión que no era condescendiente, sino profundamente humana. La enfermedad es caprichosa, explicó. Roba momentos. Sí. Borra nombres y fechas. Pero no roba la esencia de quién eres. Su abuelo, en su esencia, era un luchador. Un creador. Y ese fue el último lugar al que la enfermedad pudo llegar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Se aferró a este proyecto como a un salvavidas. Era su razón para levantarse por las mañanas, incluso en los días más oscuros. Mientras ustedes veían a un hombre que se apagaba, él estaba librando la batalla más importante de su vida. No contra el olvido, sino por el recuerdo que dejaría. El impacto de esas palabras fue físico. Nos miramos entre nosotros, y en los ojos de mi familia vi reflejado el mismo dolor, la misma admiración tardía, el mismo remordimiento absoluto. No se había rendido. Nunca se había rendido. Mientras nosotros nos rendíamos a la comodidad de dejarlo al cuidado de otros, él luchaba con una fuerza titánica por legarnos algo que trascendiera su enfermedad, su ausencia, incluso nuestra propia ingratitud. Su resiliencia no era un rasgo de su carácter. Era su carácter mismo. Y lo había demostrado no con palabras, sino con hechos. Con un hotel de piedra y luz que era un monumento a la perseverancia, a la fe en el futuro, a la creencia de que siempre, se puede construir algo nuevo, algo bello, algo perdurable. Él no era el abuelo débil al que habíamos arrinconado. Era el hombre más fuerte que jamás habríamos conocido. Y su fuerza no residía en los músculos, sino en la terquedad indomable de su espíritu. Un espíritu que ni la enfermedad, ni la edad, ni el abandono de los suyos habían logrado quebrar. El Alba no era solo un hotel. Era un testimonio. La prueba física de que uno nunca debe subestimar la fuerza de un hombre que tiene algo por lo que vivir. Y él había elegido vivir por nosotros, incluso cuando nosotros habíamos decidido dejarlo morir en vida. Esa era su herencia más valiosa. No las llaves, no el hotel, no el dinero. Era la lección, tallada a fuego en nuestras almas, de que la verdadera fuerza es silenciosa, persistente, y a menudo,
se esconde tras los ojos más humildes. La carretera serpenteaba junto al acantilado, cada curva revelando un nuevo fragmento de un mar azul cobalto que parecía no tener fin. El viaje hasta la costa fue un silencio elocuente. Nadie hablaba. Cada uno de nosotros estábamos inmersos en nuestros propios pensamientos, tratando de digerir la monumental revelación, preparándonos para enfrentarnos a la realidad física de aquel sueño que hasta entonces solo había existido en papeles y fotografías. El notario nos había dado las coordenadas exactas y una llave electrónica para el portón principal. Cuando el GPS anunció ha llegado a su destino, un coro de inhalaciones sorprendidas llenó el coche. Allí, encaramado en el acantilado, como si hubiera brotado de la propia roca, estaba el alba. Ninguna foto, ningún plano, había podido prepararnos para la impactante belleza del lugar. Era una obra maestra de arquitectura orgánica. Líneas limpias y modernas que dialogaban en perfecta armonía con la naturaleza salvaje del entorno. La piedra arenisca local, de un color dorado que brillaba bajo el sol de la tarde, se mezclaba con grandes ventanales que reflejaban el cielo y el mar. No era un edificio que impusiera su presencia, sino que parecía una extensión natural del paisaje. El portón de hierro forjado, con el delicado logotipo de un sol naciente, se abrió con un suave zumbido. El camino de entrada, flanqueado por olivos centenarios y bugambillas, nos condujo hasta la puerta principal. Mis manos sudaban al tomar la llave física que el notario nos había dado, una pieza pesada, de latón pulido, con el nombre Alba grabado en ella, e introducirla en la cerradura. El asterisco clic asterisco sonó como un portazo en el pasado, abriendo de par en par las puertas de un futuro que nunca habíamos imaginado. La puerta se abrió y una suave brisa marina, cargada con el aroma a sal y a jazmín, nos recibió. El interior era aún más impresionante que el exterior. Un vestíbulo amplio y luminoso, con un techo de doble altura y vigas de madera de roble recuperada. La decoración era una perfecta fusión de lujo minimalista y calidez mediterránea. Texturas naturales, lino, piedra, madera, dominaban el espacio, creando una atmósfera que era a la vez elegante y profundamente acogedora. Pero lo que nos dejó absolutamente sin aliento fue la vista. La pared sur del vestíbulo era en realidad una gigantesca ventana corredera de cristal que se abría a un infinito azul. Y allí, en el horizonte, la línea donde el mar se encontraba con el cielo, entendimos el nombre. El alba. Este lugar estaba diseñado para capturar el primer y el último rayo de sol, para ser el mejor palco del espectáculo diario del amanecer. Recorrimos las suites, cada una con nombre de un amanecer diferente: ámbar de Santorini, carmesí de Capadocia, oro de Bagan. Cada detalle era exquisito y personal. En la suite principal, el amanecer de Antonio, encontramos su toque personal, un viejo telescopio de latón orientado hacia el horizonte, y en la mesilla de noche, una foto de nuestra abuela sonriendo, como si vigilara el sueño de los invitados. No era solo un hotel. Era un poema de amor a la belleza, a la luz, a la vida. Era la materialización de todos los sueños que nuestro abuelo había incubado en silencio durante años, mientras nosotros creíamos que su mundo se encogía. Su mundo no se encogía, se expandía de una manera que no podíamos ver. El peso de nuestra ignorancia fue abrumador. Cada azulejo perfectamente colocado, cada lámpara elegida con esmero, cada vista calculada al milímetro, era un testimonio mudo de su lucidez, su pasión y su increíble fuerza de voluntad. Nos habíamos preocupado por si se acordaba de tomar sus pastillas, mientras él dirigía orquestas de albañiles, arquitectos y diseñadores para crear esto. Asterisco. El alba no era un hotel. Era la mayor lección de humildad que jamás recibiríamos. Era la prueba irrefutable de que habíamos subestimado a un gigante. Y era, sobre todo, una invitación. Una invitación a abrir los ojos, a creer en lo invisible, a tener fe en los sueños aplazados, porque a veces, esos sueños se convierten en la más bella de las realidades, esperando tras una puerta cerrada, con una llave que siempre estuvo destinada a nuestras manos. De pie en la terraza principal del alba, con el viento salado acariciándonos el rostro y la inmensidad del mar extendiéndose ante nosotros, la verdad final cayó sobre nuestros hombros no como un peso, sino como un manto de claridad.
Ya no veíamos un hotel. Veíamos a un hombre. A nuestro hombre. Cada detalle del lugar gritaba su nombre, su esencia, su alma inquebrantable. La elección de la piedra local, tan dura y resistente como él había sido toda su vida. Los olivos centenarios en el jardín, árboles que saben de paciencia y de echar raíces profundas para sobrevivir a las sequías, tal como él había hecho. La orientación perfecta hacia el este, hacia la esperanza del nuevo día, una declaración de fe en el futuro de un hombre al que habíamos dado por acabado. Miren esto, susurró mi hermana Clara, desde inside del restaurante. Nos acercamos. En una pared de piedra, discretamente iluminada, había una placa de latón. No era grande ni llamativa, pero las palabras grabadas en ella nos atravesaron el corazón. El amanecer más oscuro precede al más brillante. Este lugar se construyó con fe, en silencio, esperando la luz. Para ustedes. Con todo mi amor. Abuelo Antonio. Leímos y releímos esas palabras, cada una de ellas un latigazo de entendimiento. En silencio, Esa era la clave. Su silencio no había sido vacío. No había sido derrota. Había sido elección. Estrategia. Fuerza. El notario nos había contado fragmentos, pero fue al ver el alba, en toda su gloria cuando todas las piezas del rompecabezas se encajaron con un sonido casi audible. Sus momentos de ausencia en el geriátrico, esos en los que se quedaba mirando la pared, ¿estaría repasando mentalmente los planos? ¿Calculando el presupuesto para la piscina infinita? ¿Imaginando la expresión en nuestras caras el día que lo descubriéramos? Sus manos temblorosas, que yo sujetaba con pena, no eran las de un inválido. Eran las manos de un constructor que había dirigido una obra maestra. Su mirada perdida, que interpretábamos como confusión, era la mirada de un visionario concentrado en un horizonte que solo él podía ver. Él no se había rendido a la enfermedad. La había engañado. Había usado sus momentos de lucidez, esos que nosotros menospreciábamos o ni siquiera notábamos, para tejer su último y más grandioso proyecto. Mientras nosotros le tratábamos como a un niño, él nos estaba cuidando a nosotros, asegurando nuestro futuro, legándonos no riqueza, sino significado. El hombre que creímos débil era el más fuerte de todos nosotros. El que creímos confundido era el único que tenía una visión clara. El que creímos que dependía de nosotros era, en realidad, nuestro único sustento real. La vergüenza fue tan profunda que casi resultaba catártica. No había vuelta atrás. No había excusa posible. Habíamos fallado en verlo. Habíamos fallado en honrarlo. Habíamos fallado en amarlo como se merecía. Pero su regalo, el alba, no era un recordatorio de nuestro fracaso. Era una oferta de redención. Al darnos las llaves, no nos estaba diciendo miren lo que hicieron mal. Nos estaba diciendo miren lo que podemos hacer juntos ahora. Nos estaba pasando el testigo. Nos estaba pidiendo que, por fin, viéramos más allá de la superficie. Que creyéramos en lo invisible. Que fuéramos, aunque fuera con retraso, la familia que él siempre creyó que éramos. El hombre detrás del silencio no era un desconocido. Era el hombre que siempre había estado allí. Nuestro faro, nuestro roca, nuestro soñador incansable. Solo que ahora, por fin, habíamos quitado la venda de nuestros ojos y podíamos ver la monumental magnitud de su amor, que había construido un amanecer en piedra y esperanza para nosotros, desde las sombras de su aparente ocaso. La salida del alba fue muy diferente a la entrada. No éramos las mismas personas. Caminábamos en silencio, pero ya no era el silencio incómodo de la culpa, sino el silencio sobrecogido de quien ha presenciado algo sagrado. El llavero con las pesadas llaves del alba lo sostenía mi madre como si fuera de cristal, sus dedos acariciando el desgastado cuero con una reverencia nueva. No hicimos falta hablar. Sin una palabra, todos supimos a dónde teníamos que ir. No a nuestras casas, no a sumirnos en la vergüenza. Teníamos que ir a él. El trayecto al geriátrico fue el viaje más largo y corto a la vez. Largo por el peso de los meses de ausencia, corto por la urgencia que sentíamos de verle,
de mirarle a los ojos con esta nueva verdad ardiendo en nosotros. Al llegar, el jardín del atardecer ya no me pareció un lugar de desecho. Me pareció un santuario. El lugar donde un hombre había librado en silencio la batalla más importante de su vida y había ganado. La directora nos recibió con sorpresa al vernos a todos llegar juntos, con una determinación inusual en la mirada. «Vamos a ver a mi padre», dijo mi madre, y su voz no tembló. Sonó firme, llena de una dignidad que le habíamos robado durante todos estos meses. Al abrir la puerta de la habitación 312, lo encontramos en su sitio habitual, en la butaca, mirando por la ventana al patio de cemento. Pero esta vez, no vimos a un anciano abandonado. Vimos a un arquitecto descansando después de ver culminada su obra maestra. Vimos a un estratega en el momento de su victoria. «Papá», dijo mi madre, y su voz quebró solo un instante. Él se giró lentamente. Sus ojos, hoy, estaban extrañamente lúcidos, como si hubiera estado esperándonos. Como si supiera que, después de la revelación, vendría el reencuentro. Mi madre se arrodilló frente a él, tomó sus manos, esas manos que habían planeado y construido tanto, y puso el llavero en su palma. Luego, cerró sus dedos sobre él. «Lo sabemos, papá», susurró, con lágrimas rodando por su rostro. «Lo sabemos todo. Perdónanos. Perdónanos por no verlo». Él miró el llavero en su mano, luego nos miró a cada uno de nosotros. No hubo una sonrisa triunfante. No hubo reproche. En sus ojos solo había una paz profunda, una serenidad oceánica. Era la paz del deber cumplido. Con un esfuerzo visible, alzó la mano que no sostenía las llaves y acarició la mejilla de mi madre. «No hay nada que perdonar», dijo, con una voz clara que no habíamos oído en mucho tiempo. El alba era para ustedes. Para que aprendieran a verse no como mis carceleros, sino como mis herederos. Para que tuvieran algo hermoso que construir juntos. Algo que les una, cuando yo ya no esté. Su mirada se paseó por todos nosotros. «No me recuerden aquí. Recuérdenme allí. En el amanecer». Ese fue el verdadero testamento. No el dinero, ni el hotel. Fue esa frase. Para que tuvieran algo hermoso que construir juntos. Nos estaba legando la oportunidad de sanar. De ser una familia de nuevo. De redimirnos no ante él, sino ante nosotros mismos. El reencuentro no fue con abrazos efusivos ni llantos dramáticos. Fue un reencuentro de almas. De miradas que se encontraron después de mucho tiempo perdidas. De manos que se sostuvieron reconociendo, por fin, la fuerza que había en ellas. Nos sentamos con él, esa tarde, y por primera vez no miramos el reloj. No hablamos de enfermedades ni de cuidados. Le hablamos del alba. De sus jardines, de su piscina infinita, de la luz del amanecer sobre el mar. Y él, con los ojos brillantes, asentía, añadía un detalle, contaba cómo eligió la piedra. Era el hombre que siempre había sido. Lo habíamos tenido todo el tiempo delante y no habíamos querido verlo. Al irnos, prometimos volver al día siguiente. Y al otro. Y todos los que hicieran falta. No por obligación, sino por elección. Porque por fin entendíamos que el tiempo con él no era una carga, sino un regalo. El regalo de conocer, al final de todo, al verdadero hombre. Al gigante silencioso que había estado entre nosotros todo el tiempo. Y supe, con una certeza que me llenó de paz, que el alba no era el final de su historia. Era el principio de la nuestra.